Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Inful Talent. El día de hoy tenemos una entrevista y una charla súper interesante. Pero primero quiero comenzar. Yo soy Berenice y bienvenidos nuevamente. Les quería comentar que nos sorprendemos todos los días o cada vez que leemos en los medios de comunicación o en la televisión historias de personas cuya inteligencia es sobresaliente, que llegan a solucionar problemas e incógnitas casi imposibles o que simplemente pueden comprender con mayor sensibilidad lo que la mayoría no puede. Esas personas con inteligencia sobresaliente no solo se resumen a Albert Einstein o a Stephen Hawking, sino a celebridades como Nicole Kidman, Natalie Portman, Madonna, Shakira, Matt Damon o Robin Williams, e incluso a muchas otras personas que desconocemos. Estos individuos tienen una curiosidad interminable sobre el universo que nos rodea y su mente procesa pensamientos constantemente. Pocas veces nos hemos preguntado acerca de su vida, de cómo es su vida, su infancia, sus procesos de aprendizajes, si ellos requieren una educación especial, si son personas incomprendidas o si su adaptación a la sociedad es fácil. Según la Real Academia Española, la definición del cociente intelectual es el número que expresa la inteligencia relativa de una persona y que se determina dividiendo su edad mental por su edad física y multiplicando por 100. Se cree que Albert Einstein y Stephen Hawking tenían un cociente intelectual de aproximadamente 160. Al menos 2,28% de la población mundial tiene altas capacidades intelectuales. Según la Asociación Española para Superdotados y con Talento, menos del 10% de los alumnos detectados recibe algún tipo de apoyo educativo. ¿Es difícil poder identificar a estos genios? De niño, Einstein era reservado e introvertido y no comenzó a hablar sino hasta los 3 años. En México, 3 de cada 10 diagnósticos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, 1 de cada 3 diagnósticos, de cada 3 diagnósticos, 2 se encuentran incorrectos debido a que se trata de niños sobredotados que fueron mal identificados. El 93% de los niños sobredotados en México se encuentran confundidos con el trastorno de déficit de atención, Asperger o autismo, haciendo que reciban tratamientos médicos innecesarios sin obtener la atención psicoeducativa necesaria. ¿Han pensado en la posibilidad de que alguna persona cercana a ustedes pudiera tener una inteligencia sobresaliente? Manuel. Muchas gracias, Berenice. Sí, son las ideas que están ahí en la mesa y que junto a directores ejecutivos de la Organización Mensa de México vamos a conversar. La más cordial bienvenida a la gente que nos está mirando, viendo, atenta al tema y el contenido, y también, por supuesto, a Pedro, que es el psicólogo de la organización. Él se va a presentar enseguida. A Guillermo, que ya nos ha acompañado, él es el presidente de la organización en México, y también a Javier, que es el encargado de las relaciones públicas. Bienvenidos a todos. Para nosotros un honor tenerlos con nosotros, y la verdad que este es un tema fascinante y que estoy seguro que hay muchos padres, gentes del área de educación, y por qué no de todos los estamentos sociales, con interés de conocer más sobre esto. Así que voy a dejar en primer lugar a Guillermo, que es el presidente de la organización, para que él, se presente y nos comente su impresión antes de empezar a tocar todos estos temas que colocó en la mesa Berenice y que son muy interesantes. Guillermo. Hola Manuel, muchas gracias. Gracias a todos los que nos ven, gracias por la invitación. Y efectivamente todo lo que platicó Berenice es muy interesante. Yo soy Guillermo Vázquez, soy mexicano, vivo en la ciudad de Puebla y soy presidente de la organización de Mensa México. Es una fase nacional de lo que es una organización mucho más grande, que es una organización internacional que se llama Mensa Internacional, que fue fundada en 1946. Nosotros precisamente nos dedicamos a tratar de capturar esos miembros o esas personas con un cociente intelectual superior al 98% de la población,
para tener o manejar un ambiente estimulante de manera intelectual y para que se sientan como en casa, porque precisamente, ya lo platicábamos quizás en otras charlas, muchas veces las personas que tienen un alto cociente intelectual se comportan de una manera diferente al resto de las personas y son diagnosticados con trastornos de déficit de atención o no se les apoya actualmente en las escuelas, en los modelos educacionales comunes, y son a veces igual o mayor necesitados de una atención que cualquier otra persona, o incluso los que son de rendimiento menor. Muchos de ellos inclusive acaban catalogados como criminales o como delincuentes porque no se les da el adecuado cauce a su cociente intelectual, ¿no? Y obviamente un poquito más hacia la detección y hacia el tratamiento y a todo lo demás, nos van a ayudar aquí nuestros otros dos invitados. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, por favor, voy a pedirle a Pedro también que pueda presentarse. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar en esta plataforma con ustedes. Me llamo Pedro Hidalgo, soy el psicólogo supervisor nacional de Mensa México desde hace unos meses. Afortunadamente, estamos en esta nueva administración, estamos tratando de lograr con más apertura hacia, ahora sí, otras, ya sea asociaciones, al público en general. Sí, todo lo que han dicho es bastante cierto. La falta de identificación, el hecho de que no se tiene siempre una correcta forma de encaminar, de detectar o de siquiera saber que existe esto desde el principio, conocer que existen este tipo de personas que tienen ciertas características. Es algo que, pues, en Mensa México estamos tratando de ayudar un poco. Como ya dijo nuestro presidente, nuestro presidente de Mensa México, es tratar de ayudar a las personas, niños, jóvenes, adultos mayores, de cualquier edad, a tener un ambiente socialmente estimulante, intelectualmente estimulante también, y que les ayude a convivir, a tener, digamos, lograr un buen sentimiento de camaradería, una buena desempeño o desenvolvimiento social. Ahora sí, cuando uno se descubre como parte de Mensa, como menso, pues es algo bastante bonito, porque pues algunos miembros han dicho que se encuentra con una manada, con la manada que hemos perdido, porque pues nos ayudamos, nos entendemos de alguna manera. Hay algo particular que tienen los miembros de Mensa, ahora sí, quitándose la inteligencia o la etiqueta de CIs y demás, una facilidad, no sé, tal vez no siempre es el caso, pero ocurre, una afinidad entre los miembros, como que experiencias similares llaman a otras experiencias, y entre uno y otro miembro pueden existir esta facilidad para entablar una relación de amistad y lograr una buena sinergia. Y como asociación es lograr que todas estas personas, todos estos miembros logren este avance a través de una organización como tal. Qué bien, fantástico, muy bonito. Eso habla un poco de lo que vamos a hablar y desarrollar más adelante, la idea de que efectivamente hay quizás niños o personas que no han sido atendidos de buena forma o comprendidos con su entorno. Entonces se valora mucho cuando encuentran la afinidad en sus pares. Muy, muy interesante. Vamos a seguir desarrollando esa idea más adelante, porque estoy seguro que a los padres, a las familias, a los educadores, como dije recién, les va a interesar mucho. Javier, bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Qué gusto ver aquí a Memo y a Pedro. Bueno, yo soy Javier Alejandro Díaz. Yo vivo en la Ciudad de México. Soy oriundo de Cancún, Quintana Roo.
Soy el actual coordinador nacional de Relaciones Públicas de Mensa México. Y bueno, como menciona, ¿no? Tanto el Doc como Pedro, la intención más que nada que tenemos, por lo menos desde esta área, desde pues, por llamarlo así de cierta manera, los jóvenes, o sea, normalmente la sobredotación siempre o se enfoca en, es un niño gifted o es un Stephen Hawking o un Albert Einstein que ya tiene más canas en la cabeza que dignidad. Y pues en este espectro, o sea, en el centro, pues también habemos muchas personas, ¿no? Habemos muchos adultos, algunos más funcionales que otros, pero la intención es precisamente enseñar o mostrar, ¿no? Que la sobredotación, en primer lugar, no es nada, pues, raro fuera de este universo, o así nos levantas bajo la piedra y, ay, aquí está el güey de todo raro, sino que al contrario, o sea, somos gente, pues, bastante común y corriente, sencillamente con diferentes approach, ¿no? Tenemos diferentes maneras de ver las cosas, tenemos esta multidisciplinaridad muy, muy desarrollada. Y, o sea, aquí ejemplos, ¿no? Tenemos al Doc, que no solamente es doctor, sino que él hace de todo. Pedro también es súper multitasking. Y, pues, señalar, ¿no? O hacer notar que, insisto, ¿no? La sobredotación no tiene que ser este estereotipo de Sheldon Cooper, no hablo con nadie, no tengo novia, es más, ni siquiera sé qué significa novia, y por todo lo contrario, ¿no? Sencillamente somos gente, pues, más común que corriente y nos gira un poco más la ardilla en algunas cosas. No sé, a mí siempre me gusta decir que es, para tratarlo de explicar de la mejor manera, que todos somos automóviles, ¿no? La única diferencia es que hay personas con 4 cilindros, hay personas con 6 cilindros y hay personas con 8, 12, 16. Todos vamos a ir del punto A al punto B exactamente igual. La única diferencia es que unos lo harán más rápidos que otros gastarán más recursos que otros y pues sencillamente para unos tal vez será más placentero el camino que para otros, ¿no? Pero realmente al final todos somos iguales y pues es parte de lo que estamos esforzándonos en Mensa México por hacerle notar al mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias por esas aclaraciones. También está con nosotros Berenice, que nos dio una introducción muy, muy interesante. Berenice Martínez también es de México y ya nos ha apoyado, pero muchísimo, tiene una capacidad de organización impresionante. Desde ya agradecemos su trabajo. Berenice, seguramente tú también desde tu posición tienes varias inquietudes y has recogido varias inquietudes como padres, como personas normales, que les gustaría hacer a estos personeros de esta organización tan interesante. Muchas gracias, Manuel. Bueno, mi tema es un poco más personal y bueno, yo he ido investigando y esto me llevó al presidente de Mensa, y del presidente de Mensa pues he podido conocer también a Pedro y a Javier. Y yo, a partir de toda esta investigación que he hecho, he encontrado muy poca información, o muy poca información que no me confío del tanto. Entonces yo quisiera preguntarle pues a los especialistas, ¿no? Si pudieran, bueno, ya comentaron un poco acerca de lo que es exactamente la sobredotación, alguna información un poco más, no sé, guiada. Si alguien, por ejemplo, dice, bueno, tal vez yo soy sobredotado o tal vez yo tengo un hijo sobredotado, ¿cómo me puedo dar cuenta? ¿Puedo hablar? Me gustaría comentar primero. Ya lo habíamos platicado un poquito. Todo este tema de sobredotación de Mensa México es relativo a la inteligencia, que es una cualidad que todos tienen, supongamos. Entonces, la sobredotación es como dijo en la analogía de Javier, el número de cilindros que pueden tener o la forma en la que aprovechan el combustible puede ser utilizado para entender esto. La sobredotación, no hay algo exactamente, una definición perfectamente clara y que sea acordada entre todos los profesionales. Siempre existen términos que se sobreponen, que si tu hijo tiene un talento como la música, la gimnasia, el deporte, la lectura, el ser políglota, supongamos, es un talento particular, muy, muy, muy particular. El hecho de que tenga que ser muy alto rendimiento académico, que no necesariamente es lo mismo a la sobredotación. El hecho de que se adapte adecuadamente a las peticiones de la currícula del
de la escuela, otra área. Entonces, ¿qué se podría entender por sobredotación intelectual, en este caso con apellido, para que no se malentienda? La sobredotación intelectual en este caso es justamente, como ya habían comentado, en Mensa México mantenemos esa rayita de tener de que los miembros tengan un CI mayor al 98% de la población, estar en el percentil 98 o más arriba. Entonces, ¿qué dice esto? Que supongamos, si se ponen en cuestiones de inteligencia, si se pondrían en filita a todas las personas de acuerdo a su desempeño en una tarea que supuestamente requiere el uso de la inteligencia, en los últimos 2 personas, sí, entendiendo que sean 100, las últimas 2 personas que se encuentren en esta filita serían aquellas que tienen un mejor, mayor, más eficiente uso de esta capacidad que es la inteligencia, la cual también existe mucha, ¿cómo decirlo? O poca consenso específico de lo que es la inteligencia. Algunos simplemente es el hecho de resolver problemas adecuadamente. Y otros le añaden el tiempo, el hecho de que sea no solamente hacer un trabajo, sino que le meten el poder, o sea, la capacidad de tiempo, que lo haga rápido y de manera eficiente. Otros que lo haga con buena memoria, que maneje adecuadamente conceptos, que sepa desenvolverse, y se le pueden añadir más cositas. La inteligencia igual es este concepto de que todos pueden decir que saben qué es, pero no te pueden definir exactamente qué es para ellos, supongamos. Entonces, regresando a la analogía de las personas formaditas, esa sobredotación serían estos últimos que destacan en esta materia, lo que es inteligencia. ¿Cómo puedo saber que mi hijo o mi hija, o yo incluso, soy sobredotado? Ya lo había comentado en algún punto, de que creo que contigo, Berenice, el hecho de que cada uno de nosotros somos los expertos en nosotros mismos. Y en el caso de los padres, ellos son los que han visto crecer a sus hijos desde que nacieron, o la mayoría. Entonces, tienen ese instinto, esa idea, a pesar de que la idea de que todos los papás dicen, mi hijo es especial, obviamente es especial, pero ¿qué tiene de especial extra? Que tal vez tenga esta capacidad, tú lo ves que está manipulando. La curiosidad es parte también de lo que podría entenderse por inteligencia. Si el niño es muy curioso, si el niño manipula muchos conceptos, manipula objetos, el hecho de entender conceptos también, porque es parte de ello, de la manipulación, involucra toda esta parte. Para los papás, no creo que exista una prueba precisa de qué te puede... están llamando. De qué es la sobredotación. Ustedes saben que sus hijos tienen una capacidad, y no porque no lleguen a ese 2% superior, no es porque no tengan esa... Primera vez que me pasa. Por lo menos es el de se compran colchones. Pero te juro que nunca, aquí yo vivo en Mérida, Yucatán, y nunca pasa. Bienvenidos a México, señores. Pero nunca pasa. Creo que es parte de la pandemia. Como sea, el hecho de que tu hijo... Está todo bien. Sí, por ejemplo, Berenice, tú eres mamá. Yo sé que tú puedes ver en tu hijo, o ¿qué es hijo, verdad? No recuerdo bien exactamente. Una capacidad de desenvolvimiento, de aprender, de utilizar lo que sabe y aprender nuevas cosas de manera fácil. El hecho de que no llegue a ese 2% superior no quiere decir que no tenga esa sobredotación o esa facilidad, ¿sí? Solamente es una línea que se traza, que puede ser es arbitraria completamente, pero que se hace de acuerdo a algunos estándares, ¿sí? Que para los papás no creo que exista una idea de que le pueda desmentir que su hijo no tiene una capacidad extraordinaria. Ellos lo van a ver como algo, como que tiene una competencia extra, y está bien. Justamente en cuanto a la competencia de los papás, esa es su tarea,
ver, ver en sus hijos este potencial, ¿sí? La sobredotación intelectual entonces sería esta capacidad superior a lo normal, a lo común que se puede observar, ya sea que esté en un salón de clase o comparado con otros hermanos, con amigos, primos, que veas que se comporta diferente. ¿Sí? Sería esta cosa. Lo importante sería cuando llega a la parte académica y que sí se le pide o se busca exactamente detectar y buscar que tenga estas capacidades. Y, por ejemplo, cuando eres adulto, si, por ejemplo, tus padres jamás detectaron que tú eres sobredotado y de pronto tú te sientes diferente, en la escuela te sentías diferente, terminabas las tareas antes que los otros niños, te distraías, eras inquieto, ¿cómo puedes saber tú como persona que dices, ay, tal vez yo soy sobredotado y quiero dirigirme a Mensa, México, para hacer mi examen, o a Mensa, Chile, o a Mensa, alguna otra parte del mundo, España, para dirigirme y ver exactamente si soy sobredotado o no? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo me debería sentir si yo siento que soy sobredotada? Que no creo. En este caso, no sé si alguno, ya sea el Doc o Javier, quieren decir, porque es cómo se sintieron ustedes que se supone somos sobredotados, cómo se sintieron o cómo se daban cuenta, si es que se dieron cuenta que tenían esa sobredotación. Ándale, Javi. Bueno, en mi caso en particular fue un poco más complejo que nada más darme cuenta. ¿Por qué? En mi infancia, pues básicamente anduvimos de un lugar para otro viajando. Bueno, mis papás y mi hermano y yo como maletas. Y cuando llegamos aquí a México a establecernos ya de manera formal, nos hicieron el famoso examen de nivelación para ver cómo andábamos en la escuela. Y pues resulta que mi hermano en un nivel medio y yo en un nivel muy avanzado, pues básicamente ya no necesitábamos cruzar, se supone que ni primaria, ni secundaria, ni no sé qué tanto. Y se acercaron con mi mamá, la psicóloga, después de hacernos unas pruebas que a mí me parecieron muy chistosas porque era unir puntitos y te preguntaban ciertas cosas y tú tenías que completarlas o algo raro. Tenía yo 8 o 9 años por ahí. Y esta psicóloga contactó a mi mamá y en el caso particular mío, antes de Mensa me detectaron para otra asociación un poco más, de hecho ñoña y lo que le sigue, que se llama 999 Society. Y bueno, como estaba en Estados Unidos y era la ventaja de que quedaba más cerca, mis papás decidieron ingresarme a la TNS, que TNS honestamente no hace nada más que ser un club de Toby. Y pasó el tiempo. Yo realmente nunca me noté diferente porque realmente nunca tuve trato con otros sobredotados, pues no existía el internet en mis tiempos, no había nada, no, nada más era que te gustaba verla, no sé, que tus papás te regalaran enciclopedias o cosas así, tú leerlas, devorarlas y hasta ahí, eso era todo. A mí mis papás, soy millennial, tengo 33, pero me tocó todavía esa época donde estaba la mega enciclopedia Larousse, me acuerdo que eran unos tomitos que tenían de todo. Y yo en lugar de pedirle a mis papás juguetes o algo, les pedía que me regalaran la mega enciclopedia, ¿no? Entonces ahí estaban mis pobres papás comprándome esas cosas. Y para mí yo fui un tipo común y corriente. Entonces mi desarrollo, entre comillas, fue normal hasta que en el 2007, si no me equivoco, 2007, 2008 por ahí, descubrí esto que se llama Mensa, ya con el internet pues más fácil. De hecho entré a través de un quiz en internet que es iqtest.dk y entré y decía algo de Mensa, me dio mucha risa, ingresé, mandé la solicitud de todo por fax, insisto, estoy hablando de la prehistoria, y ya, ¿no? Me llegó la cartita de felicidades, eres aceptado en Mensa International, aquí está tu credencial, que era una cosa de cartón horrible. Y a partir de ahí fue que nos dijeron, oye, también estamos abriendo un grupo en México, si quieres entrar a este grupo. Entré y poco a poco convivir con los demás mensans o mensos, como nos hacemos llamar, porque tenemos muy malos chistes, fue que nos dimos cuenta, o que en lo particular me di cuenta que, como dice Pedro, ¿no? Te das cuenta que
algo te estuvo faltando toda tu vida hasta que te topaste con eso. No sé, yo lo comparo mucho con toparte con un mexicano en medio de Tokio. O sea, podrás no haber visto en tu vida ese güey, podrá irle a la América y lo que quieras, pero es mexicano, entonces existe esa sensación de, güey, tú sí me entiendes, tú sí extrañas el picante en la comida, tú sí sabes lo que es nuestros políticos. No sé, hay una compenetración muy interesante que va más allá de cosas específicas, de, ay, esta persona también le entiende las matemáticas, o este también es polímata. No, realmente es una sensación de me entiende, es extraño. Y ya con todos estos años adentro de Mensa, sí de lo que te das cuenta es que la mayoría entramos a Mensa como tal adultos. Muchos de nosotros nos damos cuenta de que ya somos sobredotados y cómo es el convivir o cómo es la comunidad de sobredotados ya siendo adultos. Y por lo menos físicamente, mental, muchos aún no. Pero es esta sensación no sé, o sea, es una sensación de haber estado perdido muchos años. Y por lo que puedo ver con los demás, digo, Pedro de hecho entró también ya grande, hasta donde sé, no me sé la edad exacta a la que entró Memo, pero sí creo que lo que compartimos todos los que estamos adentro, no solo de Mensa, sino de estas asociaciones que se dedican a la búsqueda de alto cociente intelectual, es esta sensación de haber vivido tu vida sin algo a lo cual identificarte, sin un grupo en el que digas de ahí soy, ¿no? Estaba leyendo hace poco un estudio de la Universidad de Alberta y hablaban que cosas tan fuera de toda lógica como los horóscopos, ¿no? Que, o sea, ¿en qué tiene que ver lo que Neptuno se esté transfiriendo en relación a la Tierra para decir, güey, yo soy un Piscis orgulloso? Pero realmente no es que creas en eso, sino es la sensación de decir pertenezco a algo pues más grande que yo, ¿no? Por más poético que suene. Y yo digo que es esa sensación la que te da Mensa, ¿no? O cuando tú como adulto sabes que eres sobredotado, uno, porque sí, eres más raro que el promedio, tus temas de conversación, te sueles llevar con gente más grande que tú, no sé si le pasó a mis compañeros, pero yo de niño no me llevaba con nadie de mi edad, yo era con puro adulto y si veía a un niño era así de, vete niño, yo quiero hablar con un adulto, por los temas de conversación, y me pasa hoy en día, de hecho mi círculo de amistades es de gente mucho, mucho más grande que yo en edad, y una vez que entras, insisto, no sé, te das cuenta que todos compartimos estas cositas en común, ¿no? El particular, uno, el que, insisto, todos normalmente estamos con gente más grande, no muchas facilidades en cuanto a las relaciones extrapersonales, no en el sentido de que seas un cerrado, sino que no te sientes comprendido, a menos que exista una diferencia de edad grande, que ahí es, yo creo por eso que te refugies en la gente mayor, y más que nada esa cosa de decir, por fin sé que soy, ¿no? Por fin sé que soy Piscis, por fin soy cristiano, por fin me identifico como americanista. En el caso de los que tenemos esta cosa en la cabeza es, por fin entiendo que soy Mensa, y ahora sé que no soy raro, porque esto que yo tengo y que para mí era raro y que tal vez para mi entorno es algo que la gente no entendía, pues lo comparten todos los demás, ¿no? Es definitivamente eso, encontrar tu manada. Y yo creo que esa es la manera más grande en la que como adulto te das cuenta que eres mensano. Realmente en el momento en el que te topas con asociaciones como Mensa, que eres sobredotado, perdón, que te topas con asociaciones como Mensa y te das cuenta que no eres raro, o sea, sí puedes pertenecer a ese raro mundito y pues formar al final una comunidad. Sí, eres raro. Pero eres raro entre raros. En mi caso ya es raro de raros, pero esa es otra historia. Doc, no sé si quiere comentar algo rapidito. Así. Sí, bueno, yo ya les he platicado, ya saben un poquito más sobre mi historia, pero bueno, el resumen es que igual yo desde pequeño pues aprendí a leer muy, muy pronto, luego se me dio la facilidad para aprender las lenguas, que de hecho ya hablamos en otra charla de esto, varios idiomas, la facilidad a la mejor de las tareas escolares y extraescolares. Y en mi caso, por ejemplo, yo vengo de una familia donde somos 5 hermanos y yo soy el menor y mis hermanos los mayores me llevan bastantes añitos y entonces siempre eso también estimula mucho el intelecto, ¿no? Y entonces, efectivamente, lo que platicaba Javier, sí a veces
o más bien toda mi vida, me he llevado con gente más grande que yo. Bueno, ahora es que ya tengo amigos de mi edad, pero cuando era niño, pues mis amistades empezaban entre 4 y 5 años arriba que mis compañeros de escuela o que mis coetáneos. Entonces, sí, a veces es un poco difícil, es un poco te cuesta un poco de trabajo acoplarte a los juegos que tienen los niños a cierta edad, porque a ti te gusta jugar o conversar o platicar de temas un poquito más interesantes de ciencia o de cualquier otra circunstancia, cualquier otra materia, que los niños pues realmente solamente en mis tiempos eran los muñequitos, las caricaturas, empezaban los videojuegos en ese entonces, y obviamente pues a mí también me gustaban todos esos temas, pero si de repente quería yo tener una plática un poquito más seria con alguien, yo, me acuerdo que atormentaba a mi papá con preguntas extremadamente maduras para mi edad, incluso en ocasiones, preguntas de sexo, por ejemplo, y pues mi papá se ponía de todos los colores porque mi papá pues era una persona ya, chapada a la antigua, como decimos en México, que es una persona mayor con otros valores y no sabía cómo responderme, ¿no? Porque decía, bueno, este niño tiene 9 años, 10 años, ¿y por qué me está preguntando este tipo de cosas? Y su respuesta era, pues ya que tengas 18 años platicamos, ¿no? Ya que seas un hombre. Entonces, sí es muy, muy importante, yo creo, también, buscar y darnos cuenta, y sobre todo ahora que tenemos ya muchas herramientas en Internet y mucha información por todos lados, para tratar de ver o de diagnosticar o de saber cómo atender a este tipo de niños, ¿no? Ya platicaba yo que en mi caso, las maestras le propusieron a mi madre subirme de grado, ¿no? Cuando yo pasé del preescolar al primer año de la primaria, las maestras de mi colegio le propusieron que en vez de pasar a primer año, pasara yo a segundo año directamente. Y esto porque todo lo que se aprendía en primer año yo ya lo sabía, y lo sabía desde hacía un par de años antes. Entonces, en ese entonces mi madre decidió no adelantarme, y pues yo conviví todo primero de primaria, todo el primer año de la educación primaria, aprendiendo cosas que ya había yo aprendido. Al final de la historia, pues lo reforcé, ¿no? Pero pues para mí era excesivamente sencillo porque ya lo sabía. Ahora en lo personal, por ejemplo, yo, ahora es mi generación, entonces ahora es cuestión de mi hija, y pues con mi hija aquí viene lo interesante, ¿no? Yo evidentemente después de todo este camino que he recorrido, después de haber encontrado Mensa, después de ser parte de Mensa y ahora como presidente de Mensa México, pues evidentemente pongo mucha atención en mi hija, ¿no? Mi hija es una personita de 4 años que todavía no sé si es superdotado o no, todavía no sé si está arriba del 98% o no, y de eso Pedro nos va a hablar un poquito más en cuanto a los diagnósticos precoces, de qué tan buenos o malos pueden ser los diagnósticos precoces de sobredotación. Pero lo que sí es muy importante es que ahora, por ejemplo, que en México y en muchas partes del mundo estamos iniciando con la educación en línea. Mi hija está en segundo de preescolar y yo les pregunté, les platiqué a las maestras de toda esta circunstancia, de lo que yo viví y de lo que pueden ellas vivir con mi hija, y les pedí que por favor pusieran un poquito de atención, no porque yo quiera que la traten como sobredotada, sino por el contrario, quiero que descubran entre los psicólogos y entre los maestros, que yo no soy psicólogo, yo soy médico, si ella puede tener ese potencial o no de ser sobredotada y o de ser, como ellas le llaman, una alumna avanzada, y entonces tener cierto, como por así decirlo, cierta paciencia o cierto trato orientado, no diferente ni tampoco preferencial, pero orientado hacia una sobredotación, ¿no? Y que no se tache o que no se diagnostique como un TDA, que es diagnóstico del déficit de la atención, o algo que pudiera estar ocasionándole problemas, ¿no? Pero ya es diferente, porque ahora ya es buscado, ya es intencionado, ya vamos sobre de ello. Y no pasa nada si me dicen que mi hija es una persona con un intelecto promedio, o un poquito por arriba del promedio, o un poquito menos del promedio, que no lo creo, ¿verdad? Pero no pasa nada, simplemente es darse cuenta si ella puede estar por encima o si ella debe impulsarse o encauzarse el intelecto. Eso es lo que quería yo agregar. Gracias, Pedro. Yo quisiera consultarles, bueno, ustedes han hablado desde su experiencia, ¿no?
y que seguramente es similar a muchas otras personas que tienen esta muy valiosa condición. Hay organizaciones, especialmente en Europa, entiendo yo, que intentan promover, ¿cierto?, la inteligencia, porque en una era, ¿cierto?, del conocimiento, se espera que también haya una evolución en términos de mayor conocimiento y dominio de muchas áreas en el ser humano, ¿no? Sin embargo, tengo la impresión que el entorno de los niños que tienen, ¿cierto?, esta valiosa condición, que como insisto, el entorno no siempre está preparado, y uno podría esperar que, y observa, por eso quisiera que me lo aclaren, para ver si no es solo una percepción equivocada, que los sistemas están preparados para los niños que tienen dificultades, y incluso podría darse que injustamente niños, ¿cierto?, con alto cociente intelectual estén siendo tratados por el hecho de ser diferentes, ¿cierto?, como con apoyo educativo, pero desde niveles bajos, y no está preparado el entorno en toda su dimensión, no solamente el sistema educacional. Yo observé hace muchos años atrás, tuve la experiencia con un colegio donde había niños que eran expulsados de otros colegios porque eran diferentes. Había un niño que estaba en clase, se ponía a silbar, se iba a la ventana, pero el niño, cuando era la evaluación, el niño respondía todo súper bien y era un genio, pero era un niño con un entorno social tremendamente crítico, pero era tratado, de hecho expulsado de colegios. Yo estoy seguro que hay muchos genios que han pasado por una situación parecida, pero también hay otros que, siéndolo, no tuvieron la oportunidad de ser diagnosticados, pero también es porque tal vez el entorno no está preparado, y ahí quizás puede ser un gran factor, ¿cierto?, un gran eje de su trabajo, de posicionar este tema para que el entorno también sea más amigable con los niños, con los niños especialmente. Corríjanme si mi percepción está en buen camino. No, es correcto. De hecho, este año acabo de terminar una maestría en educación, y uno de los profesores es una eminencia en lo que es esta parte de sobredotación y cómo es que no se le da en México la importancia a este recurso que se está desperdiciando de alguna manera, de que la famosa fuga de cerebros, o sea, se crían acá, se pueden formar relativamente, pero como no hay oportunidades, como el ambiente, como bien dices, no es propicio, tienen que encontrar otras oportunidades. Y justamente esta idea de buscar otras oportunidades es algo particular que tienen los niños sobredotados, y que no importa en dónde crezcan mayormente, bueno, sí importa, pero de alguna manera su propia personalidad va a buscar, ahora sí, seguir adquiriendo conocimientos para poder utilizarlos, independientemente de dónde vengan. Ahora sí, justamente hoy en una conversación recordé que a mí me gustaba mucho leer las selecciones, Reader's Digest, no recuerdo, esas revistitas que podrían ser algo medio populachonas, pero me gustaban mucho, no sé por qué, me gustaban las ilustraciones, me gustaba leer lo que decían, y o sea, era algo que yo buscaba, simplemente información. En esta era del internet, pues hay mucho para ofrecerle a los hijos. Claro que no todo es bueno, ¿no? Ahora sí, no todo alimento es bueno, pero esa es la tarea que tendríamos que tener, ver que no es exactamente darle la comida más gourmet, pero darle lo más nutritivo de alguna manera. ¿Qué podría ser nutritivo? Realmente no habría algo que no lo dañe realmente, algo que le provoque curiosidad. Como dijo ahorita Memo, los mensos somos muy curiosos desde que somos niños, y preguntamos a quien sea para que nos respondan. Y no es solamente el típico ¿por qué? De los niños de 2 años, sino que se extiende. Entonces, cuando no nos dan,
esa respuesta, lo buscamos en libros, en televisión, en internet, lo que sea. La cosa es tratar de ser ese mediador en el caso de los papás. Sé que me estoy yendo por un lado, pero en el caso de los papás, pues es ser parte, ser ese mediador de los niños al acceso a la información. Eso sería la mayor, ahora sí, consejo, lo que sea que yo podría darle como psicólogo a los que creen, a los que ven que su niño tiene un hambre de conocimiento. Con respecto a un poquito más a lo del ambiente, hay algo interesante que se habla mucho del ambiente externo, pero poco se relaciona la personalidad del ser humano. Entonces, una de las cosas que ahorita han comentado Javier y el Doc es el hecho de que sus experiencias normalmente en la primaria, en el ámbito académico, se enfoca mucho en el desempeño, en el rendimiento académico, en la inteligencia, que es este factor, pero no siempre se enfoca a por qué el niño que está, supongamos, ahora sí como ejercicio mental, experimento, sería imaginar a dos niños que tienen personalidades diferentes, pero con un potencial intelectual similar. Terminan su tarea antes los dos, pero no se comportan de la misma manera. Uno se queda sentado viendo a otros niños o ayudando a otros niños, y el otro se para y se pone a hacer algo más. Son cuestiones de personalidad lo que le daría esa característica diferente. ¿Y de dónde podría venir la personalidad? Ahora sí, hay muchos factores igual, que se pueden tratar en otra plática. En este caso... Sí, claro. Sí, pero en respecto al entorno, a ver, quizás más concreta la pregunta, ¿qué aspectos en el entorno facilitarían el desarrollo, ¿cierto?, de un niño con alto cociente intelectual? En el caso de los niños, serían no solo ambiente familiar, social, incluso del país, como ya habíamos comentado. En la familia es esta apertura a lo típico, no cerrarle esta parte de que pregunta, y en lugar de tratar de ayudarle o decir, no sé, pero podemos buscar en internet o podemos buscar a alguien. La apertura de los papás es lo que ayudaría mucho. No sé si estoy yendo por ahí, estoy respondiendo más o menos la pregunta. Sí, pero hay veces en que te pregunta y tú estás, en la noche lo vemos y esperas que en la noche se le olvide y no se le olvide. Sí, sea correcto agregar a lo que dice Pedro, pero creo que también algo muy importante es, como dice, ¿no? Al final de cuentas, sobre todo en esta época que se tiene acceso a la información de una manera, pues, pasmosa para el 90% de la población, también hay algo que es importante destacar, ¿no? Que el sistema educativo está diseñado, sí, para personas que tengan ciertas dificultades de aprendizaje o personas normales, pero es porque son la mayoría. O sea, también sería injusto que el sistema educativo esté pensado para nosotros los sobredotados o para las personas que tengan una menor potencia cerebral, ¿no? O sea, a la larga es la ley de la mayoría y se tiene que seguir con la mayoría. Sí, México está muy atrás en cuanto, bueno, en América Latina en general, en cuanto a programas de desarrollo de del potencial humano, independientemente del intelectual, de hecho en todo, en el artístico y demás. Pero sí creo, y como en alguna ocasión tuve la oportunidad de decir en una charla TEDx que di hace unos años, a mi parecer, o desde el punto de vista de acá de un sobredotado no especializado en el tema, creo que también es muy importante entender que los padres entiendan que una de las lecciones más importantes que podemos aprender es la frustración. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de mayorías y me pasa mucho, sobre todo ahora en el puesto como coordinador de relaciones públicas, que llegan papás diciendo, es que mi niño tiene que ser sobredotado, o el primo de un amigo, o la hermana de un primo, porque todos tienen el primo de un amigo que es sobredotado, y siempre es lo mismo, es que tengo miedo a que se me frustre, y es que en la escuela no habla con los niños, y es que le hacen bullying porque saca 10, y pues así es la vida. O sea, tenemos que aprender desde un principio que si no queremos que de adultos, o por lo menos mi percepción, sean unos Sheldon Coopers que no hablen con nadie más que con gente parecida a ellos, y eso es más o menos hablar,
entender que también hay que aprender a frustrarse y que mamá no va a saber todas las respuestas, papá no las va a saber, el mundo no te va a entender y tienes dos opciones, decir, ok, me toca a mí cambiar el mundo desde mi trinchera o adaptarme a este mundo, o frustrarme y acabar en el alcohol, en las drogas o en algo, en los videojuegos perdidos. Y no sé, a mi gusto es algo muy, muy, muy importante que se le debe aclarar, sobre todo a los papás y a los sobredotados que están pasando esa transición de la niñez a la adultez, ¿no? Que, o sea, te tienes que aprender a frustrar porque, pues, a la larga eres una minoría y no queda de otra. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Y quisiera agregar el hecho sí, de que tienen que ser, que se van a frustrar. Ya lo había comentado, es importante nutrir su parte intelectual. Y en el ambiente familiar, como añadiendo lo que dice Javier, es importante también desarrollar una personalidad, habilidades, ahora sí, que le permitan al niño o a la persona entender que no siempre va a obtener las cosas, ¿ok? Y en el caso de la ciencia, de qué es lo que puede atraerle a los niños sobredotados, la ciencia no tiene todas las respuestas todavía y no las va a tener, o sea, en un futuro cercano. Entonces, es ayudar a entender que no todo, no puede obtener todo en este momento y que incluso esa puede ser un pie para que se desarrolle él. Si no existe una explicación acerca de por qué la luz se mueve de tal manera, pues puede ser que sea su vocación, si es que se fija mucho en ello. Que le guste mucho los fenómenos de la física, los fenómenos sociales, los fenómenos de la biología. Entonces, tal vez un consejo, no sé, realmente no puedo hablar de la experiencia, no tengo hijos en este momento, entonces no podría decir que va a ser la solución a todo. Definitivamente van a seguir preguntando y no es que sea malo que pregunten, sé que puede ser muy frustrante en algún momento porque ya llega a ser suficiente. No hay escuela para padres, dice mi mamá, y creo que es algo común. No se te enseña a ser papás. La cosa es tratar de no ocultarle o no tratarlo como, no quiero decir mascota, pero no tratarlo como alguien que no piensa, ¿sí? Ser empático con la persona y entender que en este caso, tratar de generar, sí, de poquito en poquito, generar empatía, de poquito a poquito creciendo. Los niños emperador que les dicen a estos niños que son muy dominantes y que no tienen control, no se crean de la noche a la mañana, se crean por años de crianza. Y si se quiere regresar a este tipo de desarrollo de ambiente, pues van a requerir unos años más igual. Entonces, entender que no todo se le va a dar es algo bueno que entiendan las personas en general y los niños que se pueden frustrar por no obtener una respuesta. Sí, ahora sí, no es eso es en cuanto al ambiente familiar. En cuanto a otro tipo de ambientes sociales, justamente para eso están asociaciones como Mensa, que le proveen de una estimulación social, justamente, porque somos personas no solo intelectuales, sino somos personas sociales, somos personas amorosas. Entonces, buscar ese tipo de relaciones, además de establecer una conexión mental, es, como ya hemos dicho, de que se hace un clic, pero se hace un clic y cómo cultivar esta amistad ayuda igual al desarrollo de la persona como íntegramente. En cuanto al ambiente un poco más macro, político, tal vez de país y de desarrollo, no todos los países tienen las capacidades académicas para desarrollar, para brindar este terreno fértil para que se cree, para que se haga pues ya sea un científico, un artista o lo que la persona quiera ser, como para, no siempre se da esto. Y justamente por eso se dan estas fugas de cerebro, que siempre que se tenga una voluntad, definitivamente no se puede dar, ¿cómo decirlo? No se le puede dar remedio a todos. Eso no creo que llegue a ser pronto. Los que tengan la voluntad de salir adelante, de lograr utilizar esta capacidad que tienen, son las que van a aprender a buscar. Mensa
busco Sí, ofrecer pero un eso, poco más de facilidad en ello, sí. sí, pero eso es aplicable a todas las personas, ¿no? Ujú. Me refiero yo, cuando hablo de entorno, me refiero al entorno justamente, no solo educativo, sino también político, social, qué sé yo. No sé. No sé si Guillermo, que es el presidente de Mensa, tiene algún alcance sobre eso. Quizás hay alguna inquietud de algo que se podría mejorar en eso para ese entorno, o creen ustedes que está libre de responsabilidad y el statu quo está bien? A ver, Manuel, a ver si entendí. Lo que yo creo o lo que tengo que aportar es eh, lo que puede Mensa o lo que puede hacer Mensa para ayudar a las personas que se pueden considerar como sobredotadas, ¿cierto? O en qué se puede alimentar esto, ¿no? Es lo que estamos platicando. Perfecto. No sé si me escucharon, pero bueno. Eh, Voy a suponer que sí es. Estoy teniendo problemas con la conexión. ¿Perdón? Berenice creo que va a hablar. Que se escucha No, lo perfecto. está haciendo que sí. Sí, Se ahí fue. hubo un problema parece Se nos fue. Sí. Sí, O apagó su cámara sí, para... perfecto. Se lo fue. No, pero podemos continuar, se puede. Él se Ahí estaba está con refiriendo. nosotros. Berenice, ¿tienes alguna otra cosa? Sí, sí. ¿Sí? Adelante, Guillermo, por favor. Berenice, adelante. No, adelante, solamente estaba diciendo que se escuchaba bien. Perdón, tengo un poquito de problemas con mi conexión. No sé si es algo sobre lo que estás refiriéndote, Manuel, o no, pero yo quiero acotar aquí algo muy, muy importante y es que nosotros en Mensa, como en otras asociaciones de coeficiente intelectual, bueno, nos basamos en eso, ¿no? Aquí el experto de cociente intelectual es Pedro, pero a lo que quiero llegar con esto es que el cociente intelectual no mide realmente tu inteligencia, sino mide el potencial al que se puede desarrollar tu inteligencia. Existen diferentes tipos de inteligencia, como ya lo sabemos, la inteligencia emocional y la inteligencia matemática y las ciencias y demás. Y un poquito platicando como lo que decía Pedro sobre los hijos y los padres y Berenice también en el caso de su niño, es que, bueno, no, aunque tú seas, en mi caso, por ejemplo, que yo sea una persona sobredotada, aún así va a haber preguntas que no le pueda responder a mi hija, ¿no? Entonces, yo la verdad es que tengo pavor el día que mi hija llegue y me pregunte o me diga, me pida que le ayude con la tarea de cálculo, por ejemplo, ¿no? No voy a saber ni qué contestarle, ni qué decirle. Entonces, hay mucho tipo de inteligencia y un sobredotado no tiene todas las respuestas, de ninguna manera. Y un sobredotado tiene a lo mejor cierta plasticidad para unas cosas y le falta la plasticidad para otras cosas, ¿no? Lo que platicábamos sobre los idiomas, que es lo mismo, ¿no? Todo el mundo a lo mejor puede cantar, todo el mundo puede a lo mejor hacer una suma y una resta, pero hay quien puede hacer una ecuación rapidísimo, una derivada, una integral, y hay quien a lo mejor te puede aprender un idioma sin haberlo estudiado jamás, o sea, me refiero a clases formales, y hay quien a lo mejor es muy inteligente, pero es más inteligencia de tipo espiritual o del tipo emocional, y ahí viene toda la diferencia, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que platicaba también Javier, de que a lo mejor nosotros creemos o queremos que mi sobrina, mi hija, mi prima sea sobredotada, porque si no se nos va a frustrar, pues nada más o sea, el que no pase el examen de Mensa no quiere decir que no sea una persona extremadamente inteligente. A lo mejor en vez de estar por encima del 98%, está por encima del 97%. Y entonces ya con eso ya no es miembro de Mensa, pero es una persona extremadamente inteligente con una capacidad de desarrollar el intelecto muy, 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 muy grande, ¿no? Y otra cosa que quiero también aportar aquí en esta participación, aprovechando, es que nosotros como asociación tenemos pequeños grupos dentro de la misma asociación y estos grupos se llaman grupos de interés especial. Y estos grupos de interés especial nos ayudan a nosotros como sociedad o como miembros a integrarnos
porque bueno, a lo mejor mi interés es la astronomía, pero a lo mejor mi interés es la astrología y no es lo mismo, o a lo mejor mi interés son las matemáticas o la psicología o los idiomas, y entonces, o el cine o el arte, y entonces se van creando pequeños grupos y se van creando pequeños grupos de soporte para personas con alto intelecto, ¿no? Y entonces es lo que crea una sociedad y es lo que crea un ambiente estimulante, ¿no? Porque a lo mejor yo dentro de mi grupo de amigos de médicos, puede haber personas extremadamente inteligentes y extremadamente eficientes en lo que hacen, pero pues no les gusta el anime, o se ríen de mí porque veo caricaturas todavía, ¿no? O se ríen de mí porque en mis tiempos libres leo, y ellos en vez de leer, pues a lo mejor se van a un bar a jugar algo, a ver o a apostar, qué sé yo. El caso es que cada quien tenemos nuestras cualidades y nuestros potenciales que podemos desarrollar. Y Mensa, al ser una asociación internacional y de cada país, nos propicia, nos ayuda a propiciar ese tipo de enlaces o de pues cosas comunes que podemos tener con los demás miembros. No sé si por ahí va un poquito lo que estabas preguntando, Manuel o Berenice, o quizás tenga yo que aclarar algo que me haya faltado. Sí, no, está bien, está bien, está bien. Me surge una consulta, bien, el otro día lo conversamos, hay algunos problemas que surgen en el desarrollo cuando los niños quizás todavía no pueden asimilar esa capacidad de superar las diferencias con los demás. Hay algunos problemas emocionales que se pueden suscitar en el proceso del desarrollo. Sí, sí, definitivamente en el sentido emocional, como ya dijeron, la frustración es lo básico que puede ocurrir, y no es una frustración únicamente, ¿cómo decirlo?, explosiva, supongamos, sino que puede ser una frustración pasiva de que el niño tal vez no tuvo, esto es todo lo que temen los papás que ocurre con su niño, que si no ¿Frustración se le dio, entonces? mande. ¿Frustración entonces? Yo diría que es lo que más se podría dar, en el sentido de que Perfecto. quiere comer, pero no le dan este alimento, o no le dan toda la ración enorme que quiere, pero pues tiene que racionarse. Ahora sí tiene que aprender a racionarse, y más que cuestión de inteligencia, es una cuestión de personalidad. La inteligencia puede ser este gusto por seguir ahora sí comiendo, puede ser esta hambre, pero el hecho de decir, ya, por hoy es suficiente, que los niños nunca van a decir esto, así, por hoy es suficiente, no, definitivamente, pero ese es el trabajo en general de los papás, de darle esas raciones, de alguna manera, de vida a sus hijos, y que aprendan si lo quieren obtener más, tienen que buscar una forma de obtenerlo de manera adecuada, socialmente aceptable, en el que Internet, supongamos, puede ser una gran autopista para seguir obteniendo conocimientos, pero hay que saber en dónde y cómo, supongamos. Gracias. Berenice, ¿tienes alguna otra pregunta? Una duda, pues yo por ahí estuve leyendo, también estuve escuchando que la sobredotación es genética. Yo lo he visto, por ejemplo, bueno, ya en el caso que hablábamos, mi hijo pudiera sospecho, ¿no?, que sea sobredotado, pero yo lo he visto, por ejemplo, mi madre es muy inteligente, mi abuela es extremadamente inteligente, yo siempre he dicho, ella tiene 93 años y tiene una memoria increíble, y toda la vida ha escrito poemas con métrica y rima, pero se puede compilar un libro enorme, ¿no? Entonces, es la sobredotación genética. Creo que ahora sí, esperemos que en una próxima plática venga ahora sí un médico que pueda explicarlo un poco más a fondo. Sí, yo diría, ahora sí, tal vez, y sin involucrar a Mensa, desde mi propia perspectiva y solo echándome la soga al cuello yo solito, es la típica lucha de
¿cómo es? Nature versus nurture, el hecho de decir de la crianza versus la naturaleza, el hecho de, sí, tiene que haber un factor genético. Yo soy muy materialista en ese sentido. Tiene que haber un factor genético para que la planta crezca, pero también tiene que haber una estimulación, como ya dijeron, del ambiente. No creo que únicamente el factor genético sea decisivo para esta inteligencia, porque nuevamente no somos un solo ente inteligente monótono de inteligencia. Somos personas complejas que tienen diferentes interacciones, ahora sí, mentales, de que si tiene voluntad, si tiene madurez emocional, si tiene inteligencia, puede lograr muchas cosas. Pero si le falta voluntad, motivación, aunque tenga mucha inteligencia, mucho potencial genético, que también la motivación se considera que es genético en ese sentido, si no se tiene esta motivación para utilizar lo que se tiene, no se va a mostrar. Y a fin de cuentas, el ámbito físico externo es lo que demuestra y es en lo que nos basamos cuando actuamos. Si el niño no demuestra que tiene una inteligencia interna o en su universo interno, no lo vamos a saber. Si no se interactúa con el universo externo, muy pocas veces podremos lograrlo. Esperemos que en el futuro existan más avances en la neuropsicología, que ahora sí logren una detección un poco más profunda de estas características de inteligencia. Ahora sí que puedas meter a tu niño en una máquina, ¿cómo le llaman esta? EMR, de resonancia magnética, y lograr ver que tales partes de su mente, de su cerebro están desarrolladas, se iluminan cuando escucha música y esto. Entonces, para mí ese sería el sueño, porque lograríamos saltar un gran obstáculo, que es el hecho de lograr que se externe esta capacidad que se tiene. Bueno, no sé si me salí del tema. ¿Sí? Y también, no, sí. Bueno, no, por favor. Perdón, todos. No, lo que yo quería aportar es, yo soy médico, pero como dice Pedro, un médico que le sepa. Yo no es en el área de medicina en la cual yo estoy especializado, pero yo comparo, en cuanto a la pregunta esta de la genética, yo lo comparo, justo lo que dice Pedro, con las enfermedades multifactoriales, como por ejemplo pueden ser la diabetes o la hipertensión, o incluso la insuficiencia venosa, que esa sí es mi especialidad. Sí, efectivamente, se puede heredar, pero no es que sea... Yo soy sobredotado. Determinante. Exactamente, no es que sea determinante, o sea... Por ejemplo, para esto, entonces los hijos de Einstein tendrían que ser sobredotados, si hubiera tenido los hijos de cualquier genio tendrían que haber continuado, ¿no? ¿Y cuántas historias conocemos que los hijos de tal o cual personaje, pues no dieron el ancho, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay cierto componente genético, hay cierta predisposición, que es como le llamamos en medicina, pero también necesita haber un ambiente que favorezca, que sea fértil, exactamente. Como llamamos en medicina, un medio de cultivo, ¿no? Como se dice en laboratorio. Sí, hay algo que quisiera comentar algo rápido. Existen casos en la historia del mundo, de personas que tienen talentos particulares, cuyos padres tenían una facilidad, supongamos, para la música, y cuando tuvieron un hijo, este hijo fue un genio en la música, un talento particular, porque la naturaleza, el ambiente le propició, ahora sí se hizo una buena sinergia, nuevamente, de estos dos factores para lograr esta excepcionalidad. Entonces, ahí se pueden ir un poquito igual el hecho de qué tan importante puede ser uno, qué tan importante puede ser otro. Sí, efectivamente, son condicionantes, pero no determinantes. Tiene que existir algo básico, tierra fértil para que se... Yo hablando en mi tema de especialización, en mi caso soy arquitecto, sí podría decir que una buena casa no se puede hacer sin un buen cimiento, o sea, no puedes hacer un edificio de 15 pisos sobre unos cimientos de una casa de interés social. Entonces sí tiene que haber obviamente un background donde se pueda cimentar, en este caso una sobredotación. Sin embargo, no por tener un cimiento para un edificio de 15 pisos vas a terminar siendo algo más alto que una casita de 2, ¿no? Eso también ya depende del constructor, del entorno. Hay que recordar que existe algo que se llama el efecto Flynn,
que se supone que cada generación, no está 100% comprobado, es una de las tantas hipótesis, pero que se dice que cada generación es un 10% más inteligente que aquella que le precede, con excepción, según varios estudios, de curiosamente esta generación. Se dice que la más reciente generación ya viene un 10% menos inteligente que la generación que estuvimos antes que ello, que en este caso es la nuestra. Pero como tal, creo que, como dice Pedro y el Doc, insisto, ¿no? Yéndome a esta alegoría, se necesita para construir buenos cimientos, y esos cimientos te los da la genética. Eso es un hecho, los mismos cimientos que te da una buena salud, que te da un cuerpo que pueda que tenga un metabolismo alto para que no tengas obesidad, lo mismo que te dan muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, no existe como tal un key factor de, mira, se juntó un sueco con un japonés, órale, aparte de raro, me va a salir súper inteligente. Pero sí existe cierta predisposición de decir, si es sueco y si es japonés, con buenos genes, buena alimentación, su crianza fue la correcta, se desarrolló en un país con un índice de desarrollo humano lo suficientemente amplio como para explotar sus capacidades, y sobre todo, y lo más importante, él es una persona, o ella es una persona que dice, yo quiero sobresalir y quiero utilizar esto que tengo en la cabeza, entonces va a poder salir adelante. De nada te va a servir que el hijo de Stephen Hawking y Einstein, no sé, que si hubiera algo raro y que pudieran tener un hijo de Marie Curie con Einstein, pues fuera sobredotado, ¿no? En una de esas igual y termina siendo político en México, y pues eso fue lo que quiso y hasta ahí no va a salir. Se me hace muy, muy interesante todo lo que me están diciendo de que la genética, ¿no? Porque yo creo que ambos de mis padres, lo tengo que decir porque me están viendo, son muy, muy inteligentes. Entonces, lo tenía que decir. Como, sí, mis dos papás. Pero, sí, y yo creo que a lo mejor, digamos, si tus padres te alimentaron, te dieron, tenías toda esa saciedad de pequeño y te fueron dando esta alimentación intelectual, y te motivaron a sobrellevar toda la frustración que es estar como una persona con un coeficiente intelectual mucho mayor que el resto de la población y ser minoría, de pronto puedes llegar a tener éxito, ¿no? Yo no sé, yo lo veo, por ejemplo, como el caso de Shakira, que yo leí en internet, no sé si es cierto, que tiene un coeficiente intelectual de 140. Y una vez fui a ver uno de sus shows en el cine con una gran amiga mía, que tiene también 2 hijos sobredotados, y la veíamos súper talentosa y que les decía a todos, tú haces esto, tú haces lo otro, tú haces aquello, no esto y no sé qué, y al final, al terminar el show, seguía muy activa. Entonces pensamos que tal vez también es hiperactiva. Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo llegó ella a tener tanto éxito siendo de una clase media en Barranquilla, en un pueblito de Colombia, sin tener padres ricos o famosos? ¿Utilizó simplemente su intelecto? ¿O no fue solamente el intelecto, fue las ganas de impulsarse, y el intelecto fue como tener piernas más largas en una carrera? Pues es que es su historia, ¿no? A la larga, o sea, tú escuchas a Shakira en un principio y era, o sea, sus letras eran poemas, eran una obra de arte, ¿no? Y ahora la escuchas y una loba en el tejado tiene ganas de salir, pues sí dudas un poquito de qué le habrá pasado, ¿no? A la sobredotación. Pero no sé qué dirán mis compañeros, pero es que a mi gusto eso sí no tiene nada que ver con la inteligencia. Son sencillamente oportunidades que te brinda la vida, y hay gente que por la actitud, como recalca Pedro, la sabe aprovechar o no la sabe aprovechar, ¿no? O sea, a la larga, por muy sobredotado o no que sea, si te ponen $1 millón en la cuenta bancaria, yo creo que tienes bastantes posibilidades de sobresalir. Y si tienes el hambre suficiente para decir, me quiero comer al mundo, así sea de Barranquilla o sea de Kaliningrado, pues vas a decir, me voy a comer al mundo, y tu actitud va a ser de me voy a comer al mundo, ¿no? Sí, el caso es tomar la iniciativa, el caso es decidirse y sacarle provecho a todo lo que tienes, a todo lo que te ha dado la vida. Y bueno, pues además a Shakira no nada más le dieron el coeficiente intelectual grande, ¿no? Entonces, tiene otro tipo de cualidades como su voz y demás, ¿no? Entonces, hay que salir adelante. ¿De qué te ríes? Sí. Es que si ese fuera el caso, no sé, tendríamos a la mitad de Mensans serían poetas, la otra mitad serían dueños de 4500 y el otro pedacito serían desarrolladores. Insisto, la inteligencia
es tener el motor más grande, sí. Puedes ir en la México-Querétaro, te le echas en 1 hora en lugar de 2 horas y media, si puedes, sí, pero no por ello significa que vas a tener la gasolina, el piloto, las llantas, los medios, o sea, es algo que va más allá de la pura inteligencia, me gustó el éxito, ¿no? Sobre todo, en un mundo tan ojete, perdón la palabra, como este, ¿no? Donde no se triunfa, no se aprecia el talento, se aprecia lo que haces con la oportunidad que te da la vida y de preferencia con una buena cuenta bancaria atrás. Uh-huh. Bueno, la verdad que el tiempo ha pasado sin limitarse para nada, y todos los temas que hemos conversado aquí están tremendamente interesantes y nos pone el desafío de seguir interiorizándonos a futuro, ¿cierto? Con otras charlas. Yo estoy muy agradecido de su participación, de cada uno de ustedes, de Berenice, y no sé, quisiera que quizás Javier, que es el encargado del área de relaciones públicas, pudiera terminar quizás hablándonos un poco más de Mensa como organización y ustedes como equipo, lo que están haciendo de tratar de abrir un poco el tema hacia la comunidad. Me parece bastante valioso, ¿no? Claro, con muchísimo gusto. Bueno, Mensa como tal surge hace casi 90 años, precisamente, bueno, nuestro nombre, cabe aclarar, Mensa, que sí significa tonta, pero nuestro nombre Mensa viene de la idea de, bueno, Mensa significa mesa en latín, y viene de esta idea de que las personas que estemos adentro de la asociación pertenezcamos a una mesa redonda, donde no importa si tienes 16 títulos en postdoctorado en microbiología o solamente acabaste o trataste de acabar la primaria, ¿no? Una vez que estás adentro de la asociación, eres una persona exactamente igual de valiosa que cualquier papelito que lo rodea. De hecho, es por eso que nace Mensa como tal, ¿no? Porque siempre ha habido muchas asociaciones en pro de las personas con limitaciones intelectuales, siempre ha habido muchas asociaciones para personas normales, por decirlo así. Pero, aunque parezca irónico, sí siempre hemos sido o fuimos una minoría pues muy estigmatizada, ¿no? Si ellos son inteligentes pueden hacer lo que quieren, no necesitan ayuda, pues, X, ¿no? Son los ñoñitos y que en efecto truenan 2 dedos y ya sabemos cómo funciona la bolsa de valores a la vez que fundamos 4 empresas, ¿no? Entonces, por eso surge Mensa. Mensa, la principal virtud que tenemos como asociación es que buscamos ser un punto de reunión de personas con sobredotación. Es decir, eso es todo. Y una vez que estén adentro, que sepan que encontraron precisamente esta manada, adentro tengan un ambiente intelectualmente estimulante. Es decir, aquello que la sociedad no les pueda brindar por las razones que sea, ya sea porque están en un entorno, en un país que no los apoya, o porque están con una familia que tal vez no los supo identificar y llevar correctamente. Bueno, Mensa, nosotros como comunidad tratamos de llevar eso hacia adelante, ¿no? Y obviamente también investigar o utilizar los recursos que tenemos intelectuales en pro de la humanidad, en diferentes tipos o en diferentes approaches como tal. Y por último, pues buscamos generar redes, ¿no? Estas redes sociales, estas redes de comunidad con personas de todo el mundo, ¿no? Si somos tan poquitos, pues vamos a tratar de juntar esfuerzo y hacer algo que valga la pena. Y esa es la función principal de Mensa. Ahora, Mensa México como tal, lo que nosotros estamos haciendo en unión con las mensas iberoamericanas, que es básicamente España, Brasil, Argentina, Colombia y Perú, que son los únicos que tienen una representación oficial. Hay algunas que ya intentan realizar una nueva, como el caso de Chile. Lo que nosotros buscamos como comunidades es, uno, abrirnos al público, ya sea precisamente una, que nos conozcan. En Mensa México tenemos diferentes actividades que estamos haciendo ya al público para precisamente tener esta interacción. Y estamos tratando de buscar espacios para que precisamente la sobredotación en estos lugares, en Iberoamérica y en México en particular, sea conocido, ¿no? Se tiene mucho esta idea de que la inteligencia, insisto, o es algo reservado a cierta élite, o es algo que el gobierno quiere ocultar porque nos van a lanzar misiles y alguna teoría de la conspiración 5G, pero en realidad el 90% de los problemas que tenemos como sociedad, particularmente los latinoamericanos, es por falta de conocimiento. Entonces, la principal virtud o el principal motivo que tenemos en Mensa México es, pues, echar luz en el tema y que la gente, uno,
vea que existe una comunidad vibrante, una comunidad preciosa y de verdad muy unida de sobredotados en México y en todo el mundo. Qué bien. Dos, que esas capacidades pueden ser utilizadas, o sea, no estamos aquí pues viendo al techo y diciendo, mira, me sé tocar la cara, ¿no? O sea, vamos a utilizar esa capacidad, ese intelecto en pro de la sociedad y pues si una cabeza piensa, dos cabezas piensan más que una, imagínense a dos cabezas sobredotadas, ¿no? Entonces, si podemos hacer esta comunidad más grande, pues esa es la intención, ¿no? Realmente hacer que dejemos de ser un club de Toby en general o visto así por la sociedad y que sirvamos al mundo. Y tercero y por último, que también es muy importante y muchas veces se olvida, que nos la pasemos bien. También los sobredotados, pues somos seres humanos, nos gusta irnos a echar un drink con nuestros amigos, nos gusta reunirnos. La comunidad en México, por ejemplo, es tan unida que en todo el mundo se reúnen una vez al año y en México nos tenemos que reunir 2 veces al año y se nos hace poco de lo unida que está la comunidad sobredotada bueno, en particular de Mensa México, ¿no? Y eso es lo que hacemos y es por eso que tanto invitamos a las personas a que realicen su examen, sobre todo si sienten que les falta esta piececita donde encajarse en la vida, porque muy probablemente si sienten que tienen la capacidad y se identifican con Mensa México es que sean parte de, o sea, la sangre llama al final de cuentas, diría mi abuela, y esto es algo que es correcto, ¿no? O sea, la gente llega a Mensa no porque Mensa llegue a ellos, sino porque ellos llegan a Mensa. Y poco a poco lo que queremos hacer es que sea al revés y que Mensa sea ya lo que llegue a las personas para poder precisamente crear una comunidad y utilizar esto en pro de la humanidad. Perfecto, perfecto. Nosotros como iFull Talent siempre estamos comprometidos con el desarrollo de las personas en varios ámbitos, desde el emprendimiento, el liderazgo, y así que para nosotros ha sido pero realmente un honor compartir con ustedes. Le agradecemos su tiempo y de haber podido tener este contacto, y que estoy seguro de que a la comunidad acá, por acá en el sur de Chile o en Chile y en muchas otras partes donde nos están mirando, sea de beneficio y sea realmente un contenido de valor. No lo dudo, cada una de las intervenciones de ustedes da para mucho, para conversar mucho más, pero Berenice seguramente se va a acompañar en las próximas oportunidades de ustedes y de otras personas para seguir profundizando más en este tema que es tremendamente, tremendamente importante para toda la comunidad, porque si bien ustedes se sienten, ¿cierto?, un grupo y tienen mucha afinidad, a mi juicio también ustedes son muy importantes para el entorno y para la sociedad, y nos hace muy bien conocer más de ustedes, conocer su manera de sentir, de pensar, y ese deseo de conectar con los demás como lo están haciendo ustedes. Quizás unas últimas palabras, algunas ideas finales de Guillermo, el presidente de la organización. Sí, Manuel, claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, Berenice, gracias, Javier, gracias, Pedro. Añadiendo un poquito a lo que dijo Javier, la piedra angular de Mensa Internacional, no solo de Mensa México, es el altruismo, ¿no? Así es como nace la asociación. Y entonces, esto se trata de juntar intelectos, de juntar capacidades intelectuales y ver qué podemos ofrecer. Entonces, somos una organización, no hablo nada más por Mensa México, sino por Mensa Internacional, somos una organización sin fines de lucro, y que no solo somos sin fines de lucro, sino que tratamos de aportar algo a la sociedad, ya sea de parte de voluntarios o por parte de desarrollos de proyectos, como lo estamos haciendo justo ahora en México. Estamos desarrollando un proyecto muy, muy interesante sobre traducción para las lenguas indígenas hacia el castellano, y un proyecto que está llevando Javier Alejandro también muy, muy interesante, que ya lo platicábamos antes, que es el de Mensa Iberoamérica, que no es solamente ser Mensa México o ser Mensa Perú o Mensa Colombia, sino ser Mensa Iberoamérica, ¿no? Entonces, un poquito más sacarle el provecho al ser latino, al querer estar juntos, al querer estar, generar proyectos transnacionales, en fin. Y como dices, Manuel, precisamente aquí está nuestro link en la charla, y que se pongan en contacto con nosotros, y que nosotros estamos dispuestos a resolver cualquier duda o apoyar a los demás países que quieran tener un capítulo nacional en Mensa, como puede ser Chile o como puede ser cualquier otro país, donde sabemos que hay gente, que hay gente de Mensa, pero que todavía no llevan el número de miembros necesario o las cosas necesarias
para formar parte de un capítulo nacional oficial, ¿no? Estamos a sus órdenes, acérquense por favor con nosotros, somos unas personas completamente normales, nosotros no tenemos nuestro IQ tatuado, nosotros no tenemos nuestro IQ en la ropa, somos una persona completamente común y corriente, solamente que con ciertas capacidades diferentes, superiores en cuanto al potencial de intelecto. Pero espero que tengamos la oportunidad de platicar un poquito más sobre ciertos temas en específico en esta plataforma y en cualquiera otra. Tenemos nosotros propios también nuestras propias actividades a las cuales se pueden unir cualquier tipo de persona. No son exclusivas para miembros, como por ejemplo los TED Circles, tenemos un podcast, tenemos muchísimas cosas en donde nos pueden encontrar. Y nuestra información está en la página, nuestro link está aquí abajo. Muchísimas gracias por la invitación, Manuel. Gracias, Berenice. Gracias, Guillermo. Nos quedamos con esa palabra. Sí, yo lo disfruté muchísimo. Gracias. Tienen un sentido del humor muy peculiar, muy simpáticos. Es un sentido menso del humor, sí, exactamente. Muy bien. Berenice, te dejo para finalizar. Gracias a todos, gracias muchachos por acompañarnos, ha sido muy, muy valioso y acogemos con mucho respeto ese llamado a interiorizarnos más de lo que hacen como organización. Berenice. Bueno, simplemente quería comentar. Muchas gracias, Manuel. Sí, nuevamente muchísimas gracias. La inteligencia del ser humano es algo que nos ha llevado a tanto desarrollo, pero no cabe duda que las altas capacidades y la sobredotación es un tema que se tiene que tratar cada vez más, que se le tiene que dar importancia porque tenemos tantas personas que nosotros no sabemos que podrían ser sobredotados o que ya son sobredotados y que no se le da la atención necesaria. Y por lo tanto vamos a hacer más charlas al respecto. Ok. Muchas gracias. Entonces, gracias a todos. Gracias por Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós. Hasta luego.